Hola hermanos y hermanas, muy buenas noches, un gusto estar una vez más con ustedes en este espacio. Siempre muy agradecido por su compañía, por su confianza, por estar aquí pues para seguir estudiando y reflexionando juntos en la escritura, procurando pues siempre que ella sea la que nos hable, nos haga meditar y que bueno pues el Espíritu en nosotros cumpla su propósito por medio de la escritura y el estudio que realizamos. Un saludo para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Y bueno, vamos a retomar. Estamos estudiando Primera de Pedro, capítulo 5. Recordarán que pues ya estamos en el último capítulo y por consiguiente estamos pues viendo temas que para Pedro era importante mencionar antes de terminar esta carta, teniendo presente que pues quizás el principal propósito que tenía Pedro con esta carta era alentar y consolar a los creyentes en medio de las dificultades y adversidades que ellos enfrentaban en su día a día, específicamente hablando por el hecho de su fe y cómo pues la forma de poder sobrellevar estas cosas es tener claridad y convicción de lo que hemos recibido, de lo que se nos ha dado, de los privilegios que tenemos en Cristo y pues también cómo creemos realmente, cómo nos creemos lo que en realidad somos como hijos de Dios, nuestra identidad como redimidos, justificados, santificados y pues como pertenencia exclusiva de nuestro Dios y nuestro Salvador. Así que cuando llegamos a este capítulo 5 pues parte de ese propósito de poder pues mantener frescas estas cosas es que como miembros de la iglesia también nos ayudemos mutuamente. Recordemos que estamos viendo que instrucciones que específicamente Pedro está dirigiendo a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Tal como dice ahí en el versículo 1. Sin embargo, hemos procurado pues hacer ver que en realidad las instrucciones que les da a ellos pues también son relevantes para cada miembro de la iglesia porque cada uno tiene un don del Espíritu el cual pues se nos ha brindado para ser de edificación, de aliento, de consuelo los unos a los otros, ¿verdad? Bueno, ahora que estamos aquí en el versículo 2, habíamos empezado a ver las tres actitudes que Pedro hace ver que debería de tener, pues bueno, como ya dijimos, el anciano, el pastor, el maestro, el obispo, cualquiera que sea el término que queramos utilizar, pero que por supuesto hemos visto que son actitudes que deberían pues ser propias de cada uno de nosotros según la función que ejerzamos dentro de la congregación. Vimos la primera, estuvimos hablando de la actitud en cuanto a cuidar de la grey de Dios. Ya solo ahí partimos de que la grey es de Dios, ¿verdad? Se nos da el privilegio de servir al, al rebaño que le pertenece a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Entonces, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias honestas, sino con ánimo pronto. Y hoy vamos a estar entonces analizando este versículo 3 no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, en eso vamos a estar concentrados el día de hoy. Veamos algunas otras versiones sobre todo para ver si nos amplían la definición de señorío. Yo sé que posiblemente todos tengamos una definición de lo que significa esto, pero es bueno pues de igual forma fortalecerlo. Entonces, el versículo 3 por ejemplo, en la Reina Valera contemporánea nos dice, vean qué importante cómo lo pone, no traten a la Grey como si ustedes fueran sus amos. Ven, entonces señorío tiene que ver con ser dueño, ser el amo de la posesión. La nueva traducción viviente nos dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. Ven, ya aquí lo dice con otra forma de decirlo. Autoridad. Vean que ya aquí hay una palabra importante de lo que implica señorío. Autoridad, pero una autoridad
abusada, o sea, abusar de esa autoridad que se ha recibido, ¿verdad? Veamos también alguna otra versión, una versión internacional nos traduce, vean cómo utiliza aquí, no sean tiranos con los que están a su cuidado. Ven, una forma pues ya incluso un poco más directa de expresar lo que quiere decir Pedro aquí. Señorío, bueno, veamos también en el término en el griego, nos dice que se leería como katakurieu. Importante aquí, bueno, de hecho la palabra señorío podría decirse que es como una traducción bastante fiel al griego, ya que es una palabra compuesta por kata y kureo. Que curios sería la raíz de esta palabra, que pueden ver aquí en su izquierda. Curios es el sustantivo señor. Y kata entonces sería como señor sobre. Entonces, eso calzaría muy bien con la traducción, la forma en que lo traduce la Reina Valera contemporánea, ¿verdad? Actuar como amos, porque en esencia eso es lo que significa la palabra en el griego. Dominar, mandar, ejercer poder sobre, querer dominar. Incluso podríamos verlo también en el diccionario bíblico griego. Venga, aquí nos dice cómo se leería, ¿verdad? Kataki o katakurieu, gobernar sobre, enseñorear, subyugar, ganar dominio sobre, sojuzgar. Entonces creo que ya ahí ampliamos bastante el significado, ¿verdad? Importante notar entonces que cuando hablamos de actuar con señorío, es importante el concepto que vimos aquí en la nueva traducción viviente, el concepto de la autoridad. Porque es importante comprender que el problema no es en sí el tener una autoridad sobre. De hecho, vean que aquí es lo que dice, ¿verdad? Es no abusarse de la autoridad. No se cuestiona el hecho que hay una autoridad. ¿Por qué menciono esto? Porque tenemos que evitar los dos extremos. Y esos extremos son muy reales. Está el extremo, que creo que es muy entendible, ¿verdad? Aquí en este versículo, de someter a la grey como si fuéramos los dueños. Entonces, abusar de la autoridad, actuar como tiranos, decía la nueva versión internacional, creyendo que podemos hacer lo que queramos con la grey de Dios como si fuera nuestra, que podemos someterlos, obligarlos, imponerles como si fuera nuestra pertenencia. De hecho, no sé, me viene la idea aquí, como usa la palabra tiranos, esta versión, como cuando pues una persona que trabaja en el campo tiene sus bueyes y como son suyos, pues los trata como quiere, más allá de las leyes que haya de protección animal, pero en esencia, por el hecho que son sus bueyes son sus caballos, él los puede tratar como quiera, a como puede tratarlos con delicadeza, con cuidado, pues incluso, bueno, no sé qué tanto será así todavía, pero eh, si por ejemplo yo como dueño de esos bueyes, de esa vaca, de ese caballo, pues quiero acabar con la vida de ellos, creo, ahí me corregirán si hay entre ustedes quienes viven en el campo y puedan decir eso, creo que nadie les cuestiona. O si alguien les dice algo, pues, "Hey, son mis bueyes, son mi pertenencia y yo hago lo que quiera con ellos, ¿verdad? Entonces, ese es un extremo, el de utilizar esa autoridad para hacer lo que uno quiera, porque supuestamente es pertenencia de uno. Pero el otro extremo también es bastante, pues, destructivo para las iglesias. El otro extremo sería, ¿cuándo?
habiendo una autoridad delegada y no propia, o sea, autoridad que ha sido delegada por el hecho de ser administradores, supervisores, pastores del rebaño. Recordemos que textualmente ahí lo menciona, incluso aquí lo dice la nueva versión internacional. Somos pastores del rebaño. Entonces, eso implica una autoridad, ¿verdad? Volviendo al ejemplo básico de lo que es el papel del pastor, el pastor de las ovejas, teóricamente no es dueño de las ovejas, pero se le ha dado una autoridad para que la actúe acorde a lo que las ovejas necesitan. No sé, por ejemplo, para utilizar algún ejemplo bíblico, recordarán que cuando Moisés escapa de Egipto y va a Madián, donde su suegro Jetro, él se vuelve el pastor de ovejas, ¿verdad? Y si no mal recuerdo, ahí pues ustedes pueden confirmar, se menciona que él es pastor de las ovejas, pero las ovejas le pertenecen a Jetro. Ahora, no significaba que Moisés no pudiera actuar acorde a lo que se requiriera para que cuidara sus ovejas. Incluso cuando él encuentra el, aquella oveja perdida y que en el proceso pues encontró la zarza ardiente, estaba haciendo lo que era necesario para cuidar al rebaño, buscar a la oveja. Y podemos imaginar, el contexto no nos habla de sus detalles que no eran relevantes para la narración de Éxodo, pero podemos imaginar que pues Moisés, a la vez que las cuidaba, llamaba la atención. Para eso tenía el cayado, para jalarlas cuando se estaban yendo para algún lugar peligroso, se quieren apartar del resto del rebaño. O sea, él tiene una autoridad con la cual tiene que actuar como pastor. Lo mismo podríamos decir de David, en que incluso él hasta enfrentó a un oso y a un león, según lo que contaba, para proteger al rebaño. Y él podía hacerlo porque se le había dado una autoridad supeditada, por supuesto, o sea, subordinada a una autoridad superior, que sería la autoridad de el dueño de las ovejas. Pero como decía, el problema es cuando quienes se les ha delegado esa autoridad por parte de Dios, por medio del Espíritu Santo, no la asumen y entonces no actúan porque, es que quién soy yo para estar ahí, para hablarle a este hermano de la necesidad que tiene, quién soy yo para ir a aconsejar, quién soy yo para... No, hay que respetar la vida de los demás. Y con esa excusa, entonces, no asumimos aquello que el Espíritu mismo nos esté capacitando y llamando a hacer en el cuidado del rebaño. Entonces, vean que ahí están los dos extremos y los dos son igual de, pues, dañinos para la congregación. Entonces, partiendo de ese concepto de la autoridad, entonces eh, podemos hablar un poquito más, ampliar un poquito más aquí el versículo. Entonces decía, no como teniendo señorío, o sea, no como si fuéramos los dueños, no como tiranos, no como si tuviéramos la total libertad y potestad de hacer lo que queramos con el rebaño. Si estamos hablando que es la grey de Dios, entonces eso es fundamental tenerlo presente. Que cualquier cosa que nosotros hagamos con la iglesia, para la iglesia, por la iglesia, lo hacemos al final de cuentas porque estamos sirviendo a Dios por medio del servicio hacia su rebaño. Si más pastores, maestros, líderes, consejeros, este, obispos de las iglesias tuvieran presente esto, posiblemente muchos abusos que se notan en las iglesias pues no ocurrirían.
el saber que la grey no le pertenece a ningún ser humano. La grey es de Dios. Y por tanto, nosotros lo que hacemos no es mandar, no es someter, no es subyugar, no es eh, dominar, controlar, imponer. Nuestro deber es administrar el cuidado que corresponde y que necesita la grey. Estamos cuidando algo que se nos ha puesto, sí, bajo nuestra autoridad, pero que siempre recordar que le pertenece a él, no a nosotros. Y solo en esa idea, como decía, posiblemente muchos abusos hoy en día no ocurrieran, porque lastimosamente eso vemos, ¿verdad? Como a muchos miembros en distintas congregaciones se les, eh, se les quita sus posesiones, se les exige que den más allá de sus capacidades y todo en pro, supuestamente en pro de, pues, agradar a Dios, honrar a Dios, pero en realidad es para honrar a alguien que se ha atribuido con el ser el dueño del rebaño. Entonces, pues esto es un llamado, por supuesto, para todos, pero especialmente aquellos que tienen dentro de la iglesia la función de ejercer alguna clase de liderazgo, porque liderazgo, pues en general implica también, ¿verdad? Este, de alguna forma, ejercer autoridad. Y si es cierto, pues abusos de autoridad hay por montones, pero no es que no haya autoridad. El problema no es la autoridad, como estábamos mencionando antes. El problema es creer que uno tiene la total autoridad y que uno puede, pues, asumir toda potestad, hacer lo que uno quiera, controlar, manipular, mandar para el beneficio de uno como que si fuera para uno. Creo que en eso también ilustra bastante la parábola de los talentos. De hecho, es la mejor ilustración, me parece, de lo que significa ser un administrador, ser mayordomo. Está en Mateo 25 versículo 14. No lo vamos a leer en detalle porque, aparte que ustedes pues, conocen el texto, tampoco quiero pues desligarme tanto del texto básico que estamos estudiando. Solo recordar lo que tiene que ver con esto de administrar. Y también el concepto de la autoridad. Entonces, dice que, bueno, Jesús contando esta parábola, un hombre se fue lejos. Vamos a leerlo en otra versión para poder leerlo un poquito más fluido. Vamos a buscar, vamos a leerlo aquí en una traducción viviente. Entonces dice que el reino del cielo puede ilustrarse como la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje, reunió a sus siervos y les confió el dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. A uno le dio 5 bolsas de plata, al otro 2 bolsas, al último una bolsa de plata y luego se fue. Entonces, bueno, ahí nos cuenta qué fue lo que hicieron. El que recibió 5, pues negoció y logró conseguir 5 bolsas más. Lo mismo el de las 2 bolsas, pero el que recibió una lo enterró y ahí escondió el dinero. Cuando regresó el amo, pues los llamó para que rindieran cuentas. Entonces al que le había dado 5 bolsas, le trajo 5 bolsas más y el amo lo llenó de elogios. Ven, principio básico de administración de los recursos de Dios es que Él espera que hagamos algo con ellos, que los aprovechemos, que los multipliquemos. No estamos hablando necesariamente en términos económicos, ¿verdad? Estamos hablando de el crecimiento en fe, el crecimiento en convicción,
el crecimiento en devoción de la iglesia. Incluso el crecimiento en número no es tan significativo, me parece, en cuanto al concepto de crecimiento en calidad de fe. Pero bueno, como dije, este no es un estudio de Mateo 25. Lo que quería puntualizar es eso. El amo lo llena de lojos. Lo mismo pasa con el que trajo las dos bolsas. Y el último dijo, eh, amo, yo sabía que usted es un hombre severo y que cosecha lo que no sembró, recoge las cosas que no cultivó, tenía miedo de perder el dinero, así que lo escondí. Ven, ¿qué hizo él? Ese siervo que se le dio una bolsa, tuvo temor de actuar acorde a la autoridad que se le había delegado. Dejó de actuar según lo que su dueño esperaba, del dueño de los talentos. Eh, y si le entregó una bolsa es porque él sabía que tenía la capacidad para multiplicar esa bolsa, así como lo habían hecho los dos anteriores. ¿Y qué es lo que le dice el amo? Siervo perezoso, siervo perverso y perezoso. Porque al menos dice, si hubiera invertido, si lo hubiera guardado en el banco, al menos algún interés hubiera ganado. Y entonces incluso manda a dar esa bolsa, dárselo al que había generado cinco más. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ven, ahí está el principio que quería destacar, que Dios espera que, según lo que se nos ha dado, en este caso la provisión del Espíritu, los dones espirituales, los privilegios para servir que se nos han dado, que los pongamos a servir, los pongamos a funcionar, que actuemos, pero por supuesto sabiendo que no es para nuestro beneficio, no es para nuestra ganancia, es para, pues, ser consecuentes con el privilegio que se nos ha dado, el privilegio de servir, el privilegio de administrar. Entonces, bueno, ahí creo que hemos ejemplificado bastante el concepto de señorío, el concepto de autoridad, ¿verdad? Cómo entender lo que implica ejercer la autoridad que se nos ha delegado, siempre sabiendo que efectivamente es una autoridad delegada, hay que creérselo, pero siempre recordando que es una autoridad recibida. Y en la medida que tengamos presente eso, actuar con confianza, actuar acorde a la confianza que se nos ha brindado y estar dispuestos, pues, a retribuir tal confianza al dueño de la grey. ¿Ok? Aquí Pedro también menciona, él hace, digamos, como por decirlo así, cuáles son los opuestos. El opuesto de ejercer señorío, de ser un tirano, de abusar de la autoridad, es más bien el ejemplo. Es lo que nos dice en el versículo 3 la otra parte. Al contrario, sírvanle de ejemplo. A ver qué dicen estas otras versiones. Bueno, aquí también menciona, guíenlos con su buen ejemplo. El lenguaje actual dice, procuren ser un ejemplo para ellos. Y esto también, vean que en esto sí son unánimes, ejemplo para el rebaño. Nada más permítame ver qué palabra utiliza el griego aquí. A ver si nos amplía algo más. Ejemplos de la Grey. Ujú, dice, bueno, de hecho la palabra tupos, que en español existe la palabra tipo, es como una transliteración, que sean modelo, que sean un patrón, que sean un tipo, un ejemplo, una figura, una imagen de la Grey. Creo que ahí es entendible, bastante lógico, que cuando un miembro de la iglesia asume la autoridad que se le ha dado, el privilegio de servir y cómo se le ha capacitado, si lo asume con
por supuesto, sabiendo que es una autoridad recibida y que es un privilegio sin igual, termina siendo un ejemplo para los demás. Un ejemplo de la Grey. ¿Por qué? Bueno, porque ¿quién de nosotros no se inspira por alguien que actúe en amor, que actúe en devoción, que actúe en reverencia y respeto para con el dueño de la Grey? ¿Quién de nosotros como miembros de la iglesia no va a querer, no se va a sentir inspirado por miembros que son así? Posiblemente tengamos hermanos que nos inspiran de esa manera, ¿verdad? Entonces al final no es como que el, en este caso los ancianos de la iglesia digan, vean, es que, vean, ustedes tienen que imitarme a mí. Es que es algo inevitable porque como seres humanos nosotros tendemos a ver a otros, ver figuras de, que nos inspiran y que nos motivan también a vernos a nosotros mismos y pensar, bueno, yo también podría hacer algo, ¿verdad? Entonces, el que no trata a la Grey como si fuera suya, va a terminar siendo un ejemplo, porque va a actuar como los que vimos, los labradores a los que se les dieron los talentos para que los multiplicar y van a estar dispuestos a querer hacer lo mismo que ellos. Voy a agregar algunas ideas aquí antes de terminar para complementar. Dice aquí que, bueno, señorío, lo que ya hablamos, connota intensidad en dominar sobre personas y circunstancias. Ven, no es el problema de que ejerzan una autoridad, es el problema es en querer dominar a las personas, oprimir, intimidar. Y dice, esto es una perversión del cargo de supervisor, en la que ya hablamos de que es el sinónimo de, bueno, sería la traducción de episcopos, que es la palabra en español obispos. En Mateo 20 25 al 28 Jesús da la norma, ¿verdad? La norma de quienes no ejercen señorío. ¿Cuál es la norma? Dijo Jesús. Saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, o sea, ejercen dominio, ejercen sobre ellas potestad, pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser primero será su siervo, como el Hijo del Hombre, que él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y ojo que Jesús era el dueño de la grey, y ni él mismo ejerció señorío ni potestad sobre su iglesia. Y eso es lo que nos da ejemplo a nosotros. Al final, como el mismo Pablo lo dice, imíteme a mí porque yo imito a Cristo. Si nosotros tenemos como modelo, como ejemplo, como figura, imagen a representar a Cristo en cómo Él sirvió a la iglesia, incluso como dice también Pablo ahí en Romanos 5, que Él se entregó, Él dio su vida para santificar para sí a la iglesia. Si eso nos inspira, inevitablemente también eso va a generar en nosotros algo que inspire a otros. También menciona aquí este comentario, todo pastor tiene personas que están bajo su cuidado. Pastores, como hemos hablado en términos de el paralelo de obispo, de anciano, siempre que hablemos de alguno de eso vamos a verlo intercambiable, ¿verdad? Entonces, todo pastor tiene personas que están bajo su cuidado, que dice que sí, ejerzan, que están bajo su cuidado por parte del Señor mismo. Una vez más, es una autoridad delegada. Y
La enseñanza de Jesús, por ejemplo, también menciona en Mateo 18, es mirar siempre por los más pequeños. En ese caso menciona Jesús. Incluso ahí es cuando habla de que cuidado con los que ponen tropiezo a los más pequeños. Incluso también se menciona lo de las 100 ovejas, de que si se descarría una de ellas, no, si no deja las 99 va por ella. O sea, aparte de cómo el pastor tiene cuidado por absolutamente todas las ovejas, porque sabe que absolutamente todas le pertenecen a su amo. En este caso Jesús, que fue el que murió y resucitó por cada una de esas ovejas. Entonces, cuando nosotros sabemos lo importante que es la función que se nos ha cargado y a la misma vez se nos ha capacitado para ello, y es un privilegio, pues la forma en la que ejercemos esa función va a ser un ejemplo para los demás. ¿De acuerdo? Bueno, entonces creo que con eso podemos terminar esta lección del día de hoy, esperando que haya sido comprensible y sobre todo pues que nos inspire, ¿verdad? Para que todos nos sintamos privilegiados y a la misma vez pues responsables de actuar, sea como ancianos o sea como miembros con otros dones y otras funciones, pero que siempre lo hagamos sintiéndonos privilegiados porque el dueño de la grey nos ha involucrado en lo que él está haciendo. ¿De acuerdo? Oremos. Gracias, Padre, te damos una vez más porque esta enseñanza nos hace meditar y reflexionar en cuanto al privilegio que tenemos y también pues nos hace un llamado a que confiemos, aprovechemos la autoridad que nos has dado para servir en amor, siendo pues, siempre también procurando ser imitadores de el servicio de amor que hizo nuestro Señor Jesús, por el cual oramos y agradecemos. Amén. Nos vemos la próxima, hermanos y hermanas. Un gusto compartir con ustedes. Bendiciones.